Continuamos, así es, con más de Telenoticias. Desde el pasado 1 de julio, nuevos bienes y servicios pagan el impuesto al valor agregado. Es algo que afecta directamente su bolsillo y algunas cosas saldrán más caras, ya están saliendo más caras a partir de esta misma semana. ¿Por qué? Bueno, hoy invitamos al abogado y experto en Derecho Tributario, don Diego Salto. Gracias por acompañarnos el día de hoy, don Diego. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buen día. ¿Por qué es que entra a regir el 1 de julio este impuesto al valor agregado? ¿Qué es lo que ocurrió? Vamos a ver, quizás lo que hay que poner en perspectiva es que no se aprobaron nuevos impuestos. Lo que ocurrió es que el año pasado, cuando entra en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y concretamente el 1 de julio de 2019, entra en vigencia el IVA. Precisamente en aquel momento lo que se había negociado es que el IVA entraba de manera escalonada para paliar de alguna manera el efecto que ese aumento en el IVA iba a tener en la economía. Desgraciadamente no puede llegar a una peor coyuntura, sí. Y ahora, 1 de julio de 2020, entran en vigor o se dan esas primeras medidas escalonadas que se habían dado. Desgraciadamente se están dando. Deberíamos estar hablando más bien de reactivación económica en estos momentos y no de nuevos impuestos. Hayan venido los impuestos por una medida escalonada o no, es una medida que definitivamente va a afectar mucho el bolsillo de los costarricenses y a muchísimos sectores. Digo, ¿cuáles son esos bienes y servicios que ya tienen IVA a partir del 1 de julio pasado? Quizás la más significativa o que se ha conversado un poco más es sobre el tema de la canasta básica. La canasta básica, que es una lista de bienes de primera necesidad, afecta al 1%. Uno podría pensar el 1% quizás no es un monto muy alto, pero sí lo es en las medidas en las que estamos hoy día, principalmente para los sectores en donde la crisis ha pegado más y los sectores más bajos de nuestra economía. Además de la canasta básica, habían 3 regímenes específicos que tenían entradas escalonadas. Uno de ellos, que era el sector de la construcción, quizás con un concepto más amplio, se hablaba de construcción, obra civil, ingeniería, arquitectura, que junto con los servicios de turismo y los servicios de almacenamiento de productos de reciclaje, estaban con una entrada escalonada en donde el primer año estaban exentos, que fue el que acabamos de terminar. El segundo año, que es este que estamos iniciando, están afectos al 4%, el tercer año al 8% y después ya a la tarifa ordinaria, que es el 13%. Entonces, en esos 3 casos concretamente, se está ante un aumento del 0 al 4%. Ahí hay que hacer quizás varias aclaraciones. En el caso de los servicios de construcción, los servicios que van a estar afectos al 4% son los que, dentro de los 3 meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley el año pasado, fueron registrados y tenían todas las autorizaciones del CEFIA. Entonces, esos son los que hoy día van a pasar al 4%. En el caso de los servicios turísticos, lo que es importante mencionar es que van a estar sujetos a impuestos aquellos servicios que no estaban grabados antes de la entrada en vigencia del IVA y que estén inscritos ante el ICT. ¿Qué es lo que se ha determinado como inscrito ante el ICT? Principalmente que se tenga contrato turístico, la certificación de sostenibilidad turística, que sean guías o que sea transporte turístico. Y en el caso, pues como le comentaba también de las empresas de reciclaje, de almacenamiento de bienes de reciclaje. Hay otro tema en impuestos que es importante que no necesariamente viene dentro de esta escala, dentro de esta entrada escalonada, pero que es importante y son los servicios digitales transfronterizos, que finalmente sale la lista de servicios digitales transfronterizos y por lo tanto van a estar a partir de la operatividad que se va a dar en el próximo mes al impuesto al valor agregado. Con lo cual estamos hablando de que básicamente en cuestión de 60 días vamos a tener no solo canasta básica, servicios de construcción, de turismo, de almacenamiento y reciclaje, sino también todas las compras de servicios, no de bienes, de servicios que se den a través de plataformas digitales. Esas plataformas digitales son las que de streaming, de alquileres de video por internet, de compras de música y demás, son las que están reguladas de esa forma. Correcto, y existe una resolución en donde la Administración Tributaria establece una lista de cuáles son para que los administradores o los emisores de tarjeta puedan hacer el cobro del IVA respectivo. También hay una variación con el impuesto a la renta que ha entrado con esta reforma. Hay una variación en el impuesto sobre la renta que afecta principalmente a dos conceptos. Los títulos valores del Banco Popular pasan del 7 al 8% y también los excedentes de las asociaciones solidaristas pasan también del 7 al 8%. Digo, es paradójico que esta reforma que entró el año pasado se hizo, como ustedes dicen, de forma paulatina y escalonada para que no tuviera un golpe, un impacto tan fuerte en el bolsillo de los costarricenses, pero la segunda fase entra en el momento más crítico de la pandemia, en un momento económico muy difícil. ¿No se previó, no se podía hacer un cambio legalmente en la entrada en vigencia de esta reforma de alguna forma?
Mire, desde la perspectiva política y por lo menos lo que uno sigue en la prensa, sí hubo varios intentos para poder hacer una extensión de estas etapas de exención. Yo no soy político, yo soy un profesional dedicado a la parte técnica y sí, de alguna manera, me cuesta entender cómo desde la perspectiva política fue más importante, por ejemplo, asignar feriados para que fueran el día lunes y otra serie de temas que darle alguna oportunidad a la economía de Costa Rica de recuperarse. Aquí siempre es importante recordar, hay una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Con recaudar no basta. Y básicamente lo que viene a decir es que el Estado debe velar también por promover la generación de empleo y la reactivación económica en general. Y ojo que esto era antes de la pandemia, con muchísimo más razón ahora. Uno puede entender las limitaciones financieras o económicas o macroeconómicas que tiene Costa Rica, pero lo que no nos cuesta entender es cómo el sector privado sigue todavía asumiendo gran parte de ese costo de la crisis el día de hoy y sobre todo cómo con todo el esfuerzo político que se pudo haber hecho no se llegó a buen puerto para que al final de cuentas tuviéramos una reactivación económica y como le digo, que hoy estuviéramos hablando aquí de la reactivación económica y no de un incremento de impuestos en esta coyuntura. Ayer trasciende que los diputados dispensan de trámite algunos proyectos para eximir del IVA como a la canasta básica, que ya está grabada con 1%. Se hace días después de que ya entra a regirse. ¿Puede hacer un cambio sobre la marcha? ¿Qué mecanismos se tiene? ¿Tiene que hacer una nueva ley? ¿Se puede reformar esta reforma que se hizo a la ley a este plan fiscal? ¿Qué se puede hacer? La Asamblea Legislativa podría aprobar una ley en donde prácticamente termine una exención o una ampliación de cualquier plan de entrada en vigencia escalonada. Ahora, aquí hay que mencionar dos cosas. Si en este momento, ya habiendo entrado en vigencia, se establece una ley, habría que establecer algún mecanismo de que aplique de aquí en adelante o que tenga alguna posibilidad retroactiva, que lo veo muy complicado. Constitucionalmente la aplicación retroactiva de una ley es factible cuando es beneficiosa. Claro. Pero aquí también hay que apuntar otro tema. Con todo el tiempo que hemos tenido, la implementación de esta entrada en vigencia de estos nuevos impuestos ha sido caótica. Ha sido realmente caótica la implementación en donde las empresas para hacer un simple cambio en sus sistemas, en el sistema de facturación, por ejemplo, necesitan dedicar recursos de sus sistemas tecnológicos y dedicar recursos internos y externos. La administración tributaria ha sido, de alguna manera, o ha estado vacilando entre la aprobación y la extensión de muchas de estas medidas y ha sido muy complejo para las empresas. Y solo para citarle un caso en particular, el sector de la construcción, que ya tenía los códigos asignados para Exonet, la administración tributaria decidió cambiar los códigos para la etapa de tiempo en donde ahora va a estar la exención o la tarifa del 4%. A pocos días de que entrara en vigencia. Con algunos días, pero también el punto es ¿para qué cambiarlo? Eso ha generado un caos en muchas empresas y volvemos a lo mismo. No solo no deberíamos estar hablando de nuevos impuestos, sino que si tuviésemos que hablar de nuevos impuestos, por lo menos tener las manos de la administración tributaria que nos estén facilitando la gestión, principalmente en un momento en donde la mayoría de estas obligaciones se dan de manera virtual o se dan de manera digital y se vuelven muy complejas para las empresas tener que implementarlo. Cuando se hablaba ahora de retroactividad, volviendo a ese punto, sería crear un procedimiento para devolverle el dinero del impuesto ya pagado a las personas por estos días, si compró algo de la canasta básica, si está utilizando algunos de estos servicios transfronterizos. ¿Eso habría que crear, ese proceso para devolver el dinero mediante una ley? Eso no lo veo para nada viable. Hay que recordar que en el impuesto a valor agregado, el contribuyente es el prestador del servicio o quien vende el bien. Nosotros como contribuyentes, al final de cuentas somos los contribuyentes, nosotros como consumidores, al final somos los contribuyentes económicos porque estamos asumiendo el peso, pero se vuelve inviable para cada uno de nosotros tener que ir a solicitar una devolución. Eso no va a ocurrir bajo ninguna circunstancia. No sé si realmente esos proyectos tendrán viabilidad política o no. Si tienen viabilidad política, el enorme reto será establecer esa cortina temporal a partir de cuándo va a empezar a regir esta situación, que desgraciadamente debió haberse hecho con bastante antelación para que de alguna manera también esto nos sirva como un proceso de reactivación económica. Volvemos al caso anterior. ¿De qué nos sirve saber que el 25 de julio lo vamos a tener el día lunes siguiente para poder ir de turismo si hoy día no podemos garantizar que la población costarricense tiene los fondos necesarios o está adecuadamente
preparada para afrontar los precios que se van a cobrar desde la perspectiva turística. Evidentemente todos queremos ayudar al sector turismo, todos queremos de alguna manera que el sector construcción suba y para eso necesitamos el apoyo del Ministerio de Hacienda y desgraciadamente para eso se necesita certeza y se necesita orden. Esta nueva etapa pues tiene como fin una recaudación que tenía el saneamiento de finanzas públicas. En la situación que vivimos, ¿podrá cumplir realmente ese fin por el cual se diseñó en un principio hace ya más de un año? Yo no soy economista y evidentemente creo que la respuesta se me quedaría bastante larga para poderle comentar. Sí le voy a comentar más como ciudadano. Yo creo que desde la perspectiva práctica, hoy día tenemos una realidad muy diferente y tenemos evidentemente una necesidad financiera y macroeconómica muy diferente a la que teníamos en el momento de aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Lo que está claro es que cualquier incremento en impuestos, ya sea que lo aprobamos anteriormente o que está dándose de manera escalonada como esta, tiene que venir de la mano de una adecuación del gasto público. Porque de lo contrario estamos rompiendo el balance y el contrato social en donde solo unos están aportando y en donde sin necesidad de hacer esas mejoras a nivel pública estamos teniendo una carga tributaria que no le permite a la empresa privada generar empleo y generar riqueza, que es al final de cuentas lo que en este momento deberíamos estar enfocados. ¿Cómo generamos empleo? ¿Cómo generamos riqueza? Y más impuestos no es la forma de hacerlo. Don Diego, ¿esta reforma tiene más fases a futuro de que tengan que entrar en vigencia nuevos impuestos o aumentos de estos que ya están grabados? Sí, correcto. La modificación, sobre todo de los transitorios que comentábamos, establecía unos plazos. El primer año, como le comentaba, está exento, que fue el que acabamos de terminar. A partir del 1 de julio de este año, es decir, la segunda parte al 4%, el próximo año al 8% y ya en el último año al 13%. Habrá que ver si cuando se da ese último año seguimos con el 13 o no, o si ya va a haber una variación en la tarifa del IVA. Ahora, en este interim de la próxima fase, ¿sí podría entrarse a discutir o analizar algún cambio que se pueda hacer en esta ley? Yo creo que con voluntad se puede hacer, aún en este momento, cualquier medida que ayude a las empresas a generar trabajo, a generar riqueza, a aflojar el flujo económico y sobre todo a que la carga tributaria esté bien distribuida y que no sea solo asumida por unos pocos, se puede hacer en cualquier momento en la medida que haya voluntad política para hacerlo. Don Diego Salto, muchas gracias por acompañarnos y explicarnos gracias. El panorama de esta entrada en vigencia, de esta nueva fase del IVA. A sus órdenes. Muy amable. Continuamos con más de Telenoticias. Este jueves se eligieron los mejores cafés de nuestro país.